Era pleno mediodía. El único sonido llegando a mis oídos eran los carros pasando frente a la pista delante de casa. Papá salió furioso y mamá se fue con su abogado por un asunto que no logró entender. Pero eso no importa. Hoy es mi primera semana cumpliendo 9 años. Y como mi tía dijo, soy casi un hombre. Entonces, sin nada por hacer, decidí prender la televisión para mirar alguna caricatura. Lo de mis padres ya sucedió 1 o 2 veces antes, así que me acostumbré a estar solo por varias horas. Las imágenes siguieron pasando y pasando. Luego, en un parpadeo, la oscuridad cubrió el vecindario por completo. Curioso me asomé por la ventana, queriendo ver a alguno de mis padres regresar, y noté un vehículo delante de casa sin ningún movimiento. Es extraño, pero hoy se han demorado más, aunque eso no importa. Supongo que estaré aquí otras pocas horas. Un frío choca contra mi cuerpecito, y ahora lo veo. Hay una ventana abierta en la cocina. Mamá siempre se enoja cuando dejo la ventana abierta, por eso me acerco, pero entonces escucho pasos detrás mío. Nacido en Townsend, Massachusetts, Daniel LaPlante tuvo un entorno familiar difícil marcado por abusos, tanto físicos como emocionales. Desde joven mostró comportamientos inquietantes, incluyendo un interés por el ocultismo y prácticas antisociales. Ya saben cómo termina todo esto. El chico acabó siendo callado y puede que hasta algo psicópata, como lo veremos más tarde. Un día, LaPlante conoció a una adolescente llamada Annie Andrews, con quien contactó mediante llamada telefónica. No sé cómo era este tipo de cosas en los años 80, pero a él le funcionó. LaPlante se hizo pasar como un chico encantador, atlético y adinerado, cosa la cual le permitió organizar una cita con Annie. Sin embargo, esta última se llevó una gran decepción cuando descubrió que Daniel no era como se describió a sí mismo. Más bien, él era descuidado, de apariencia desaliñada y tenía comportamientos, producto de ser alguien sin mucha interacción social. Claramente, luego de esa primera cita, nunca se volvieron a ver. No obstante, LaPlante decidió acechar a Annie y a su familia. Ingresó a su casa en secreto y se escondió detrás de las paredes. Este último no puedo imaginarlo. No me cae en la cabeza que hay espacios en la pared de una casa. Si saben cómo es, déjenlo en los comentarios. Siguiendo con el caso, durante semanas dejó señales perturbadoras para aterrorizar a los miembros de la familia. Estos iban desde objetos desaparecidos, ruidos inexplicables e incluso mensajes escritos con sangre falsa en espejos y paredes. Pero una noche, mientras las hermanas de Annie y Jessica estaban solas en casa, escucharon golpes desde el sótano. Cuando investigaron, encontraron un mensaje aterrador escrito en la pared. Luego subieron al segundo piso, aunque allí estaba Daniel LaPlante, vestido con ropa que pertenecía a su difunto padre y sosteniendo un hacha. Las niñas lograron escapar y alertaron a las autoridades. Al momento de registrar la casa, encontraron un espacio oculto detrás de la pared del armario. Daniel había estado viviendo durante semanas allí y, por más loco que suene, cavó túneles improvisados para meterse y moverse por la casa. En verdad, este sujeto estaba desquiciado. Digo, ¿cuánta obsesión necesitó para vivir y hacer túneles dentro de una casa? No te creo. Pero lo que sucedería después, en verdad, le dio un lugar en este video. 1 año después, LaPlante cometió un crimen mucho más atroz. En diciembre del mismo año, Daniel ingresó por la fuerza al hogar de Priscilla Gustafson, una mujer embarazada de la cual abusó y luego mató de un disparo. Aparte de ella, también asesinó a sus 2 hijos, Abigail de 7 años y William de 5. Ellos fueron ahogados en diferentes bañeras de la casa. LaPlante fue arrestado poco tiempo después y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Algunos aspectos psicológicos que puedo observar es el patrón de escalada y la obsesión por el control. En sus crímenes, Daniel buscó dominar y aterrorizar a sus víctimas, algunas teniendo finales trágicos. En la actualidad, Daniel LaPlante cumple múltiples cadenas perpetuas en una prisión de Massachusetts. Argumenta que su juventud debería ser un factor importante, pero eso no justifica la brutalidad de sus crímenes. Imagina estar solo en casa o estar cuidando de tus hermanos pequeños y entonces alguien rompe la puerta. No conoces al sujeto, pero al verlo sabes que es tu último día con vida. La familia Hinterkaifeck estaba compuesta por 4 personas y una empleada doméstica, viviendo en una pequeña granja aislada situada a unos 70 kilómetros al norte de Múnich. Estos fueron sus integrantes: Andreas Gruber, el patriarca; Casilia Gruber, su esposa; Victoria Gabriel, su hija viuda; Casilia Gabriel y Joseph Gabriel, los hijos de Victoria.
Además, estaba la empleada doméstica, era María Baumgartner. En el mes de marzo empezaron a suceder cosas extrañas. Andreas encontró huellas que conducían desde el bosque hasta la granja, pero no las había de regreso. Sea quien fuese, solo vino del bosque o esperaba que la nieve ocultara sus huellas para irse. La familia escuchaba pasos y ruidos provenientes del desván, aunque nadie estaba allí. Aparte, Andreas mencionó que faltaban algunas llaves de su casa a los amigos cercanos. Además, encontraron un periódico que nadie había comprado. A pesar de todos estos eventos, la familia no abandonó la granja ni buscó ayuda exterior. A Andreas se le conocía por ser un hombre gruñón y solo era cercano a sus pocos amigos. Sin embargo, la noche del 31 de marzo, la familia entera notó algunos sonidos viniendo del establo cercano. Cansado de los problemas, Andreas se dejó llevar y fue al establo junto a su esposa. Al pasar los minutos, ninguno regresó. Por ende, su hija Victoria fue al establo acompañada por María, la empleada doméstica. No obstante, como nada pasaba, Casilia, la hija pequeña, decidió ir por su cuenta hacia el establo, dejando a su hermanito Joseph en la cuna. Para su mala suerte y horror, ella encontró a sus familiares asesinados mediante golpes en la cabeza. El agresor usó una azada para acabarlos a todos de uno en uno. Como nadie más estaba vivo, el intruso también acabó con Joseph, asesinándolo dentro de su cuna. A pesar de estar gravemente herida, la pequeña Casilia pareció haber sobrevivido al ataque por algunas horas más, ya que se encontraron mechones de su cabello arrancados. Pudo haber sido el asesino jugando con ella, o puede que Casilia se los arrancara en un intento desesperado por contener su dolor y miedo. El crimen fue descubierto 4 días después, el 4 de abril de 1922, cuando los vecinos comenzaron a preocuparse porque ningún Hinterkaifeck salía de la casa o realizaba tareas básicas de la granja. Cuando revisaron, hallaron la brutal masacre. Aunque nunca se halló al culpable, hay detalles que indican que el asesino permaneció en la casa varios días después. Los mismos vecinos reportaron haber visto humo saliendo de la chimenea y notaron que los animales fueron alimentados y cuidados durante los días posteriores al crimen. Aparte de eso, dinero y objetos valiosos estaban en la casa, no fueron robados, es decir, el asesino solo quería matarlos o vengarse, como veremos más adelante. Algunos creen que un extraño se escondió en la casa durante semanas, otros creen que era conocido de la familia, posiblemente un vecino con motivos personales, pero la teoría más turbia fue la del incesto. Se rumoreaba que Andreas engendró a Joseph junto a su hija Victoria, y añadiendo la hostilidad del propio Andreas hacia los demás, se planteó un acto motivado por odio o venganza de algún familiar. Para mí, en lo personal, fue algún loco desquiciado salido del bosque. Sin embargo, el concepto de un intruso no puede enfocarse solo en la casilla de alguien entrando a algún lugar. Esta palabra puede aplicarse en un medio más normal y cotidiano, cuando alguien no es quien crees. El 2 de marzo de 1955, en Baltimore, Estados Unidos, nacía Joseph Roy Metheny. Desde pequeño tuvo una infancia difícil, marcada por la pobreza y el abandono. Según él, su madre trabajaba constantemente y lo descuidaba, mientras que su padre era alcohólico y murió cuando él tenía 6 años. Desde muy joven, y gracias a sus anteriores problemas mencionados, Metheny desarrolló adicciones y alcoholismo, lo que lo llevó a cometer delitos menores antes de escalar hacia crímenes más atroces en el futuro, por los cuales sería llamado el asesino de la hamburguesa humana. Su primer delito fue en el año 1994, donde su esposa lo abandonó, llevándose a su hijo pequeño. Esto motivó a que Joseph buscara venganza contra personas más vulnerables, especialmente mujeres indigentes o adictas. Su primer asesinato documentado fue contra 2 hombres sin hogar, a los cuales arrojó a un río cercano y a muerte. Poco después comenzó a atacar mujeres, principalmente trabajadoras de la noche. Una de las confesiones más inquietantes que Metheny dio fue que desmembró los cuerpos de algunas de sus víctimas y usó partes de ellos para preparar carne molida. Ajá, es exactamente como te lo estás imaginando. Joseph Metheny afirmó haber mezclado carne humana con carne de cerdo y res para hacer hamburguesas que luego vendió en un puesto de comida ambulante. También dijo que la carne humana y la de cerdo saben casi igual y que nadie notó la diferencia. Durante un tiempo, Joseph vendió estas hamburguesas a varios desprevenidos. He aquí la intrusión. Imagínate, tienes hambre, vas a comer una hamburguesa, eres feliz, ñam ñam ñam, y entonces en las noticias aparece: tu hamburguesero favorito mató a 10 personas y las hizo hamburguesas. No, hombre, te quedas loco. Joseph fue arrestado en 1996,
cuando una víctima escapó y denunció sus fechorías. Obviamente encontraron todo y le dieron cadena perpetua, donde murió en 2017. Sepa el de arriba por qué. Con esto acabamos el video. Los intrusos siempre serán aterradores. Espero les haya gustado. Den like, subs, porfa se los ruego. Miren, una hamburguesa. ¡Ah! Pero eso no significa la brutalidad, ni justifica la brutalidad. La familia Hinter viviendo en una granja pequeña situada aislada